Listo, muchachos. Entonces, para comenzar con Laravel, en la documentación, vamos a ir a la parte de seguridad. En seguridad vamos a encontrar algo que es la autenticación. Si llamo a la autenticación, él acá me dice todo lo que tengo que hacer para hacer la autenticación, que debo tener en cuenta, y cómo hacerle la autenticación por debajo. Eso, entonces vamos a configurar. Uno la puede hacer y él queda funcionando de una, pero vamos a configurar unas cositas para que vamos organizando nuestro proyecto. Entonces lo primero que tenemos que hacer, él me dice que debo tirar un comando que es php artisan make out. Entonces copio este comando, vengo a mi proyecto, lo ejecuto, reinicia el servidor, y él me ejecuta este comando. Al ejecutar el comando, él dentro del proyecto hace varias cosas. Primero, las rutas. Me crea unas rutas. Me crea las rutas tanto para el login y todo eso, y una ruta inicial con el home. Aparte de eso, me crean las vistas, me crea un layout, que ya vamos a ver eso del layout. Me crea eso el layout, que ya vamos a ver qué es eso del layout. Me crea todas las vistas del login, me crea el login, el registro, el recuperar contraseña por correo electrónico. Y me crea una vista inicial que es el home, donde valida pues de que si está iniciado o no. También me genera, que ya vamos a ver pues cada uno, me genera el out, me genera un controlador, entonces me genera los controladores para recordar contraseña, el login, el registro, resetear la contraseña. Y un home controller que ya vamos a ver para qué sirve. Listo. Entonces, una vez que él me lo genera, él también por defecto viene con unas migraciones. ¿Cómo así? Si venimos acá a migraciones, a Database Migration, él tiene dos migraciones. Tiene una que es la tabla de usuarios y una que es la tabla para resetear el password. Vamos a ejecutar esas migraciones. Entonces lo primero vamos a crear la base de datos. Entonces, entramos a nuestro PHP MyAdmin. Y vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a ponerle mi primer base de datos. Listo. Mi primer base de datos. Vamos a configurarla. ¿Dónde es que configuramos? ¿Dónde configuramos la conexión a base de datos? ¿En qué archivo? La carpeta de database. Eso nos queda ¿En qué archivo configuramos la base de datos? Ya le olvido. Ay, claro, como no anotan. ¿En cuál? ¿Cuál dijiste? Usted. Ah, ¿cómo es que no? ¿En el qué? En el punto E configuramos la base de datos. Entonces venimos acá tenemos la conexión. Entonces le decimos, se va a conectar a MySQL. El host, el localhost o 127.0.0.1, el puerto por defecto es 3300, el nombre de la base de datos es mi primer base de datos, el usuario por defecto de MySQL es root y no tiene password. Y guardamos la configuración. Y no los veo anotando tampoco, están como... El día del examen no les voy a dejar sacar cuaderno, muchachos. El profe, el examen de realidad entra eso, ¿no?
De pronto puede hacer los dos juntos. No, ya hay unos que van para comité. Listo, muchachos. Entonces ya creamos nuestra base de datos y ya la relacionamos con nuestro proyecto de Laravel. Ya Laravel sabe que vamos a trabajar con esta base de datos. Entonces ya como Laravel sabe que vamos a trabajar con esa base de datos Artisan, si nosotros venimos acá y tiramos el comando php artisan, él tiene muchos comandos. Entonces podemos ver que tiene comandos para configurar, para recompilar, para darle nombre a mi aplicación, para limpiar caché, para configurar caché, para generar el key. Me permite generar la autenticación, canales para lo de los sockets, comandos, controller, eventos, secciones, trabajos, listeners, permite crear clases para enviar correo electrónicos, mailwords, migraciones, bueno, y un sinfín de cosas que me permite crear. Me permite pues trabajar las migraciones, que es lo que vamos a ver, notificaciones, optimice, bueno, me permite crear un montón de cosas, el Artisan. Todo eso me lo permite trabajar el Artisan. Entonces nosotros nos vamos a centrar en la migración. Entonces si venimos acá, ya mirando al detalle, una migración es a una clase sencilla donde usa, ya vamos a ver esto que es esto de use. Entonces vemos que es una clase que crea que hereda de una clase de migraciones y la cual tiene un método y un método down. Lo que hace es crear una migración. ¿Qué es una migración? Como les decía, en código PHP tenemos la creación de una tabla y yo solamente migrando para cualquier motor de base de datos me lo migra. Ya acá estamos diciendo que va a crear una tabla de usuario con un incrementador que es ID, un campo string que es nombre, un campo string que es email y que es único, un campo timestamp que es email verified at, que se puede hacer nulo, un campo password, un campo que es remer token y los timestamps. Listo. Entonces él me va a crear una tabla con estos campos, ya vamos a ver cómo se ve. Y tiene algo que es down, que es elimine la tabla si existe. O sea, antes de crearla, elimínela si existe, cuando creemos la migración. Y tiene la otra tabla que es para ver la recuperación de contraseña. Entonces, las migraciones nosotros las podemos crear, o sea, con base a esto nosotros comenzamos. La sintaxis no tendría ningún problema, o sea, se adapta A cualquier motor. Solamente configura el punto N, a qué motor, a qué base de datos está apuntando y él ya cuando migre, él ya te conecta ya a migración. Entonces vamos a tirar la migración. Entonces para tirar la migración, entonces venimos acá, veamos que había un comando php artisan migrate. Entonces, cuando le damos migrate, entonces él me dice, pues, puede refrescar, puede instalar, resetear, hacer un rollback. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es instalar, entonces le damos migrate. Dime, un rollback es para devolver una transacción de la base de datos. Que de pronto sale un... para guardarlo. Dime. El commit, sí, El commit lo que, pero él lo único que hace es un rollback pues para devolver todo el proceso que hicimos. Dime. Un rollback se supone que en toda transacción de base de datos, cuando ustedes están alterando más de una tabla, ¿cierto? Que ustedes a la vez alteran más de una tabla, ¿cierto? Digamos que en la tercera o segunda tabla ocurrió un error, ustedes tienen que hacer un rollback, ¿cierto? Tienen que devolver las otras tablas porque no pueden dejar guardado en las otras tablas y en esta no. Entonces siempre que ustedes hagan una transacción que tenga que afectar varias tablas, tienen que trabajar con transacciones, eso le llaman transacciones.
Listo, entonces acá me sale un error a la hora de migrar. Y es porque acá en la base de datos tengo que configurarle ¿dónde está? Me está sacando error con... Ah, bueno, acá. Tengo que configurarle cuántos campos, qué tamaño va a tener este campo como tal. Entonces, si no estoy mal, se le pone acá y se le pone que va a tener 50. Listo. Y volvemos a tirar la migración. Ah, bueno, me dice que ya me la había creado. Espere que ya me la había creado acá. Venga, borrémosla. Sí, pero como me había creado la otra de migraciones, me está poniendo problema. Entonces borrémosla y volvamos a migrar. Ah, bueno. Acá me dice que máximo debe tener... Máximo debe tener 6. Ah, bueno. Vámonos a cada uno. El nombre, digámosle que va a ser de 45. El email va a ser de 60. Y el password, como el password va a ser encriptado, digámosle que va a ser de 255. Ah, bueno, y organicemos esta también acá. Entonces el email va a ser de 60. Entonces que vamos a ver qué nos generó él al momento de, de, de guardar. No la está eliminando. Porque máximo él recibe 6 por ser el campo timestamp. Por ser un campo timestamp, él dice que máximo son 6 caracteres pues, de la fecha como tal. ¿Por qué le pone por debajo? Él maneja eso por debajo. Listo, entonces ya cuando no sale error, sale algo así bonito. Entonces me dice que creó las tablas, migró la tabla. Y si venimos acá a la base de datos, él me crea 3 tablas. Las dos que nosotros tenemos en la migración y me crea una más que es las migraciones. En esta tabla él guarda como el log, el registro de que ha migrado y que no ha migrado y cuándo las migró. Si quiere la borran, si no, la dejan ahí. Y si entramos, entonces miremos la tabla users. Entonces la tabla users tiene el campo ID, ¿cierto? El campo name, el campo email, el timestamp, el password, remember token y 2 campos que él maneja para las fechas de inserción y de modificación de los registros, que es el create y el update, que más adelante los vamos a ir tocando. Entonces ya me genera esa tabla, ¿cierto? Porque estamos MySQL, si lo tuviera en otro motor, él me lo genera para ese motor. El timestamp son fechas. Él maneja las fechas con timestamp. Maneja la fecha del sistema, entonces él guarda la fecha del sistema. Cuando hace una creación, o sea, cuando inserta el registro y cuando modifica el registro, él guarda las fechas. Me lleva el control de eso. Fecha y hora, fecha y hora. Timestamp es fecha y hora. Listo, muchachos, entonces ya tengo la base de datos, ya tengo mi proyecto, ya le hice el make out y lo que va a falta, no lo tienen que hacer, lo pueden dejar así, pero yo les recomiendo que ya modifiquemos el modelo. Recuerdan que él me genera los modelos por fuera, entonces vamos a crear una carpeta que llame models o model y vamos a meter a usuario ahí dentro. Listo, y acá es donde vamos a crear todos nuestros modelos. Vamos a ver un modelo. Un modelo en Laravel
es ese que se encarga de comunicarse o el que se encarga de tráeme la tabla, o sea, como esto es Eloquent, ¿cierto? Como vamos a trabajar con el ORM, lo que hace el modelo es ese puente de comunicación entre la tabla, ¿cierto? Y mi código. Entonces un modelo normalmente está definido de esta forma. Este usuario está definido así porque es especial, porque tiene toda la autenticación. Entonces, ¿qué tiene un modelo? Tiene un namespace. ¿Qué es un namespace? Ustedes recuerdan cuando vieron Java, que vieron los paquetes, que uno crea un paquete y metía las clases ahí dentro. Los namespace es lo mismo, ¿cierto? Son espacios de nombres donde yo voy a agrupar una serie de clases, ¿cierto? Y cuando yo quiera llamar a alguna clase, siempre tengo que llamar primero el espacio de nombre, el namespace. Entonces, todos los archivos del Laravel, todos los que son PHP, pues controladores, modelos, menos las vistas, tienen namespace. Entonces, lo primero que uno crea en un archivo es el namespace, el espacio de nombre. ¿Cómo así? El espacio de nombre viene siempre ya predefinido por unas cosas. Ejemplo, este es nuestro modelo. Esto estaba acá afuera, ¿cierto? El primer espacio de nombre que él tiene es app. ¿Por qué app? Porque está metido en esta carpeta app. Los espacios de nombre normalmente son las carpetas, ¿cierto? Donde él está metido, para después llamarlo fácilmente. Entonces, namespace app. Entonces, es esta carpeta app. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo metimos dentro de ¿qué? Dentro de model. Entonces yo le digo, ve, no, ya mi espacio de nombre para acceder a esta clase usuario, tenés que meterte app y tenés que usar model, que ahorita vamos a ver cómo usamos eso. Entonces, así definimos que esta clase va a estar en este espacio de nombre. Entonces, cuando yo quiera utilizar esta clase, tengo que llamar primero este espacio de nombre. ¿Cómo lo uso? Entonces acá me están dando un ejemplo de cómo lo uso. Por ejemplo, acá están usando un espacio de nombre, espacio de nombre, espacio de nombre. ¿Esto de quién es? Esto es propio del framework, Illuminate, ¿cierto? Entonces son clases del framework que él utiliza para poder hacer toda la parte de autenticación o verificar email. O sea, él ya tiene unas clases predeterminadas para hacer todo lo que nos vamos a ver enseguida. Entonces creamos una clase común y corriente en PHP. Extendemos de esta clase autenticable y un modelo solamente es esto, unos atributos y unos atributos ocultos. Ahorita vamos a ver más al detalle el modelo y lo creamos desde cero. Entonces me crea este modelo donde decimos, ve, estos son los atributos de la tabla. Si mi tabla tuviera otros atributos, yo le cambio los atributos a mi tabla, tengo que cambiar esto acá, que ahorita lo vamos a hacer. Y acá son atributos ocultos. Listo. Entonces, por el momento vemos el modelo así. Ya le cambiamos el espacio de nombre. Como le cambiamos el espacio de nombre, por acá en configuración, hay algo que me configura la autenticación. La autenticación, entonces, viene y me dice, ve, ¿cómo vas a autenticar? Cuando es web, te vas a autenticar por sesiones. Cuando es por API, te vas a autenticar con tokens, ¿cierto? Y dice dónde va a pegar. Pero por acá abajo, él está mirando que cuando se vaya a autenticar va a utilizar el modelo user. Pero que dijimos que cuando íbamos a utilizar esta clase, ¿qué tenemos que hacer? Llamar el namespace, ¿cierto? Entonces teníamos que poner acá model y la clase user. Entonces, app, ¿por qué app? Porque el namespace es app. Luego model, porque tenemos el namespace que es model, y luego el nombre de la clase, que sería este nombre de la clase. Ya con eso configuré, ya no tengo que configurar nada más. Entonces, si yo vengo, ya vamos a mirar el código de cómo funciona. Si yo vengo ya acá a mi proyecto, mi primer Laravel.local, como ayer cambiamos la ruta, le pusimos hola. Listo. Entonces acá arriba ya me aparecen dos botones, un login y un registro.
Entonces vamos a registrarnos, nombre, Juan David, email, 1, 2, 3, 4, 5. Él ya también tiene validaciones desde el servidor. ¿En serio? Si yo le doy registrar, Ah, no, está asegurado ahí. él me valida y me dice que el password tiene que tener 6 caracteres. Eso es lo que estaba diciendo David ayer. ¿Se acuerdan? Que por ejemplo, con Springboard no hace como que... Entonces yo le doy registrar. Cuando le doy registrar me salió un error. Para que les metan pila a las validaciones. Si coloca una contraseña que no es, también se la valida. También. Bueno, nos quedó mal configurado algo. Él no está buscando, todavía está buscando user dentro de app. Bueno, sí. Por acá me faltó configurar, acá en controller. Acá me falta configurar acá. Que ya vamos a ver estos controladores cómo son. O sea que toca configurar todo eso. Sí, porque metimos el modelo dentro de la carpeta model. Entonces toca configurar todo eso. Ya vamos a conocer estos archivos que son. Estos archivos hay que editarlos dependiendo de lo que uno necesite. Entonces volvemos a enviar. Y ya me guarda. Ya me dice que ya estoy logueado. Acá me pone el nombre de usuario. Y puedo cerrar sesión. Si yo trato de entrar a Home, él ya está validado y no me deja entrar. Me manda de una al login. Y acá yo puedo ingresar. Yo ingreso, también valida que la contraseña no sea correcta. Me dice que la contraseña no la encuentra. Puedo recuperar contraseña. ¿En serio? Le envío correo, pues todavía no hemos configurado el correo electrónico, pero ya él envía el correo, él envía la contraseña al correo, envía un link y yo le doy ahí. ¿Pero se le puede hacer eso también? Sí, claro, configurar el correo electrónico y ya, y él envía el correo electrónico. ¿Cómo? Solito, ya solito lo hace. Pero eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en detalle. Pero cuando uno para recuperar contraseña, ¿cierto? Ah, no. Listo, entonces, muchachos, esta es la forma, digamos, nativa, ¿cierto? Esta es la forma nativa en que lo estamos trabajando. Como les dije, hay muchas formas de trabajar con Laravel. Una es trabajar así como les voy a mostrar hoy y mañana, pero nosotros vamos a trabajar de otra forma. O sea, nosotros no vamos a utilizar este login, sino que vamos a reutilizar el login para que una aplicación externa se pueda loguear acá, él le devuelva un token y él pueda estar pues registrado. Eso lo vamos a ver la otra semana. Listo, muchachos. Entonces, si vemos la base de datos, vemos usuario, vemos que me registró el nombre, el correo, la contraseña encriptada y la fecha en que me registró me creó el registro y la fecha en que lo modificó, que sería en el momento el mismo. Listo. Entonces él ya me entrega esto. Entonces, ¿qué tiene por debajo? Vamos a ver. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a ver es las vistas. Entonces venimos ¿a dónde están las vistas? ¿Dónde están las vistas? En Resource. En recursos están las vistas. Entonces él cuando crea un proyecto inicialmente, él solamente me crea este proyecto que es Welcome, ¿cierto? Que es Welcome, este archivito de Welcome. Y, por ejemplo, cuando uno crea la base de datos, uno tiene que colocar su descripción. Pero en caso de que haya una por aquí. Él te muestra acá cómo hace las foráneas. Él te dice acá, usted entra a la documentación en migraciones, digamos acá vamos a la documentación en database, migration, y él acá te muestra cómo correr la migración, cómo crear las tablas, columnas, foreign key constraint. Entonces él te dice acá cómo crear las foráneas. O sea, él tiene toda la documentación para que vos puedas crear la migración.
Mira que él te dice, ve, si quieres crear un big increment, un binary, un booleano, un char, él te dice todo lo que tienes que hacer para crear los campos en la base de datos. Sabes que uno crea la base de datos desde el carpeta mismo de Laravel. boletería. En caso, pues cuando uno envía un proyecto, se supone que lo envían en el vendor, ¿verdad? ¿Uno cómo hace para instalar esa carpeta luego? Composer install. Usted borra el vendor y luego hace composer install. Él mira que hay en el package.json y descarga otra vez todo lo que tiene que descargar. Entonces acá vea que usted puede hacer relaciones. Uno crea la base de datos desde el mismo Laravel. Sí. Pues no, o sea, Laravel te da la posibilidad de crear las migraciones, pero si usted no quiere trabajar con migraciones, usted hace ahí su screen workbench y lo monta en MySQL y no hay problema, pues. ¿Cierto? No es que tiene que crear migraciones, no es que ustedes tienen que crear las migraciones, sino que las migraciones es eso. O sea, vos migras a cualquier base de datos, ejecuta la migración y ya. ¿Cierto? No tienes que andar con un script de base de datos por ahí para todos lados. Entonces acá te muestran cómo hacer pues las migraciones y todo eso. O sea, en la documentación te dice todo, absolutamente todo. Pero nosotros no vamos a abordar en la documentación, nosotros vamos a crear esa base de datos desde cero. Si ya más adelante van a comenzar a migrar, pues si quieren comienzan a mirar lo de las migraciones. Entonces, como les decía, entonces acá este es el welcome inicial, donde dice pues lo que les decía que Blade, o sea, Blade lo que hace es permitirme trabajar de una forma de PHP, o sea, Blade es un motor de plantillas que me permite trabajar de PHP dentro de HTML, pero de una forma más bonita. Y es esta forma bonita, o sea, yo no tengo que abrir PHP, cerrar PHP, sino que yo lo hago así. O sea, puedo utilizar las estructuras de control, los vamos a ir utilizando y lo vamos a ir viendo. Entonces Blade ya también tiene métodos y cosas establecidas. Entonces acá pregunta, pues si está en el login. Si no está en el login, entonces va a pintar el menú. Entonces él pregunta, ve, ¿está autenticado? Entonces muéstreme el menú de home. Si no está autenticado, entonces muéstreme el login y muéstreme el registro. ¿Cierto? Acá lo que está preguntando es si existe la ruta login. ¿Cierto? Que inicialmente cuando nosotros descargamos Laravel no me aparecía este menú. ¿Por qué no me aparecía? Porque no existía una ruta login. ¿Cierto? Él solamente nos creaba una ruta get solita. Ahora como ya existe, entonces él viene y entra acá, pregunta si está autenticado, muestra esto, si no, muestra esto, y acá pregunta, ¿ve, existe una ruta registro? Si existe, entonces muestra la ruta registro. Esto ya lo vamos a ver como es la redirección. Porque utilizó URL y abajo root. Pues nosotros dos. Ya le explico también eso por qué. Porque acá URL y acá root, listo. Entonces cuando él viene, lo principal es el layout. Eso no sería como ese URL no sería como el router, red router, No. es similar. Entonces venimos acá al layout. Layout, entonces ya el Blade lo que me permite es que yo ya no tengo que abrir PHP o cerrar PHP, sino que cuando yo quiero imprimir algo pongo estas dos llaves. E imprimo lo que tengo que imprimir. Entonces, el layout, ustedes lo van a ver como el marco inicial de toda la página, ¿cierto? Entonces, si ustedes montaron una plantilla en Laravel, todo lo que es el menú, el footer, el header, sería el layout. Y lo que va a ir dentro, eso es lo que va a ir cambiando, que no va a ir en el layout. Entonces, el layout, ¿qué tiene? Tiene todo lo que es de acá arriba, tiene el menú, tiene lo de abajo y tiene en la mitad algo que es el YEL. El YEL es el que me permite que lo de las páginas externas se me pegue aquí. ¿Cómo así? Si yo vengo acá a autenticación y yo vengo por ejemplo a register, ¿qué veo en register? Vea que en register yo ya no estoy viendo. En register yo ya no estoy viendo ni HTML, ni body, ni head, nada de eso. Solamente, ¿qué hago? Primero le digo, ve, en este archivo voy a ¿qué? A utilizar el layout. ¿Cuál layout? Este que crea acá. ¿Y dentro de qué sesión? Dentro de la sesión content, ¿cuál es este content? Este content fue este que creamos acá.
¿cierto? Si yo le pongo acá contenido, ¿qué tengo que hacer? Venir acá y decir que todo este HTML que tengo acá, ¿cierto? Se va a incrustar ¿en dónde? En contenido. ¿En dónde? Abajo de la tecla arriba. Izquierdo, crucifijo, content. Esto. No, arriba. No, porque esas son clases. Ah, no, estos son clases de CSS. No, solamente lo que está dentro del section. Entonces, todas las vistas, vea que ya tienen content. ¿Yo qué hago? Cambio ese content. Pues entonces, para que no nos pongamos a cambiar todo eso, vamos a dejarlo así. Y acá lo dejamos así. Listo, entonces el layout es eso. El layout es una plantilla general, ¿cierto? Que tiene el menú, tiene el header, el footer, los scripts, todo. Y lo único que hace es tener la mitad de esto y acá es donde se me van a ir cargando las vistas. Entonces, la vista de login, por ejemplo, ¿qué tiene la vista? ¿Verdad? Que no tiene HTML. Utiliza el layout y lo que hace es un formulario de Bootstrap. El formulario, vamos a ver qué es esto de CSRF. Tiene los campos, tiene para las validaciones, campo, validación, campo y los campos. Listo. Si vemos la vista de registro, igual, campo, validación, campo, campo. Y si vemos la vista de verify, igual, esto es un campo y acá podemos ver pues todo lo que tenemos. Pero le pueden mezclar con RIA. Sí, pero es muy complicado. O sea, comenzar a mezclar. Dime. No, nosotros no vamos a mezclar, nosotros vamos a trabajar la parte de RIA de acá Laravel. Listo, nosotros no vamos a mezclar Laravel con RIA. Que se puede, sí, vea que él tiene el web para acá y pues uno puede mezclarlo. O sea, dentro de un proyecto de Laravel puede uno instalar RIA y trabajar ahí dentro las vistas, pero no lo vamos a hacer así, nos complicamos más. Hay más. Entonces, ¿cómo han transformado los proyectos? Ya la otra semana lo vemos. Por el momento vamos a ver los conceptos de Laravel. La otra semana vamos a ver cómo vamos a hacer esa comunicación. Listo, entonces acá tenemos las vistas. Pero las vistas no son nada sin un controlador. ¿Cómo así? O sea, las vistas nunca van a funcionar si yo no tengo un controlador. ¿Y los controladores dónde lo encuentro? En app, HTTP, controller. Y acá entonces tengo los controladores. Tengo un controller que es un controlador general. ¿Cómo hay que general? Que ya tiene unas configuraciones preestablecidas. Y tengo otros controllers. Tengo el controlador, todos los controladores del out y tengo los controladores del home. Entonces, si nosotros venimos acá a las rutas, podemos crear algo que sea controlador para todos los. si nosotros venimos acá a las rutas, a web, entonces vemos la ruta que él nos creó que renderiza una ¿qué? Una vista. Tenemos la ruta que él nos genera y acá dentro de esto él desenglosa un montón de rutas. ¿Cómo así? Si yo vengo y pongo PHP artisan route list, él me lista las rutas. ¿Qué rutas tengo yo? Entonces me dice, ve, vos tenés una ruta inicial que se llama así por el slash y que puede ser llamada por el get o por el head. Listo, y que va, y que tiene los milware, pues el milware no nos interesa. También tiene una ruta de API, tiene una ruta de home, tiene una ruta de login. Entonces acá me voy a que me muestra la ruta. Me dice, ve, hay una ruta de home. Y para acceder a esa ruta está apuntando ¿a quién? Está apuntando a un controlador. Y ese controlador, dentro del controlador, apunta a un método. Entonces en Laravel, todas las peticiones que uno hace por URL siempre van a un controlador.
pero en ese controlador acceden a un método, y el método es el que se encarga de hacer todo, el método es el que se encarga de mostrar la vista, o ya vamos a ver eso. Entonces, tenemos esta ruta, el home, login, hay dos de login. ¿Cuáles serán las diferencias entre estas dos? Dime. Una es por get y una es por post. La de get, ¿qué hará? La manda por la URL. La de get, ¿qué hará? ¿Qué hará esa ruta cuando la llamo por get? Trae la información. Captura la información. ¿Me crea qué? Guarda la información. La de get. ¿Qué hace la ruta login cuando la llamamos por get? Muestra la vista. O sea, cuando nosotros venimos y le decimos acá login, la estoy llamando ¿por qué? Por get. ¿Y él qué está haciendo? Me está mostrando la vista. Pero si yo vengo y hago acá login, él me envía a la misma ruta login, pero ¿por qué? Por post. Y él toma otra decisión. Cuando nosotros la enviamos por post, él toma otra decisión y va a ¿qué método? ¿Va al método de qué? De login. Vea que este lo que hace es mostrar el login, el formulario, y este me muestra ¿qué? El login. Y así sucesivamente tengo todos estos métodos. Vea que estas rutas desde login, yo no las tengo acá en mis rutas. Vea que acá yo no tengo esas rutas. ¿Quién es el que me provee esas rutas? Esta línea. Esta línea es el que me da todas estas rutas. ¿Listo? Y tenemos la ruta, ¿cuál? El home. Entonces, las rutas que nosotros normalmente vamos a ver son así. Que es la que vamos a crear. Route, el método, ¿cierto? Por dónde va a ir, si es post o get, la ruta que queremos dar, el controlador y el método que va a llamar. Y si le queremos poner pues un nombre a la ruta, pero eso no, pues, no es necesario. Ya les muestro porque es para qué es ese name. Entonces, si nosotros venimos a ver, va a ir a home controller index. Entonces venimos a home controller y debe haber un método que llama index. ¿Y ese método qué hace? Retorna una vista. ¿Qué vista es? Esta home que estamos viendo acá. Entonces, ese es el ciclo, digamos, lógico que tiene el Laravel. Cuando nosotros, ya vamos para las validaciones del login. Cuando nosotros llamamos una URL, él viene acá a rutas, ¿cierto? Y busca en las rutas la URL. Entonces, en este caso llamamos esta URL. ¿Qué hizo esta URL? Él de una me llamó una vista, no llama un controlador, sino que me llamó me llamó una vista. ¿Y qué vista me llamó? Este welcome. Listo, me llamó la vista. Estática, exacto. Este método es un método estático. ¿De qué clase? Clase route. O sea, este route es una clase del Laravel y tiene unos métodos estáticos que es el get, el route. Esto es método estático y para uno llamar un método estático utilizo los 4 puntos. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo llamo a home, vea que él de una me redirecciona al login. ¿Por qué? Porque no estoy logueado. Pero ¿quién hace esa validación? Si yo vengo acá al controlador home, entonces miro la estructura de un controlador. Lo primero que debe tener un archivo es ¿qué? El namespace. Entonces en este caso es app, ¿cierto? Carpeta app. Luego ¿qué? Carpeta HTTP. Y luego controller. El nombre del controlador y extiende de quién. Enciende este controlador acá general. Y está utilizando algo que es el request, que ya vamos a ver qué es ese request. Cuando el controlador se instancia, él llama un middleware. Un middleware. ¿Ese middleware qué es? El middleware solamente es un archivo intermedio
entre la vista y el controlador. ¿Cómo así? Él antes de llegar a un controlador pasa por un middleware, ¿cierto? Pero si lo estamos llamando, en este caso él pasa por este middleware, que este middleware lo que hace es validar si está autenticado o no. ¿Dónde vemos los middleware? Que más adelante los vamos a ver porque tenemos que tocarlos acá. Si yo vengo acá, puedo ver el middleware de autenticación. Ah, pues no, es este. Y este middleware lo que hace es validar, ve, está autenticado. Si está autenticado, ¿qué hace? Lo redirecciona a home. Si no, ¿qué hace? Lo devuelve para donde, pues, donde está haciendo la petición, o sea, lo deja donde está. Entonces, los middlewares son esos, digamos, archivos, son esas clases intermedias entre la vista y el controlador. No, señor, dame un momentico que ya te tengo. Listo. Entonces, cuando yo llamo un controlador y pongo un constructor, ¿qué hace el constructor? Él se inicializa apenas yo instancio la clase. Entonces yo apenas instancio la clase es porque estoy llamando a ese controlador, ¿cierto? Entonces él viene y valida este middleware. Él va y dice, ve, valídame la autenticación. Él va y valida la autenticación. Si él dice que está autenticado, ¿qué hace? Lo deja continuar. Pero si no está autenticado, lo redirecciona al login. Y ya con esto estamos validando en cada controlador de que esté autenticado para que pueda acceder ahí. En esta me forma de hacer vista bonita. Sí, no, es HTML. Pero, ¿Sabes? Se declara como Bootstrap. Sí, claro, eso es Bootstrap, vean. ¿Para qué? Para nada. React lo vamos a utilizar en las vistas, pero la otra semana. Para poner forma de hacer todo. Listo. Entonces, cuando yo quiero mostrar una vista, yo siempre voy a un controlador. Bueno, primero voy a una ruta. Entonces yo vengo a la ruta, ¿cierto? Entonces vamos a crear una nueva ruta. Vamos a crear route, que es get. Hola. Y le decimos que cuando vaya a esta ruta, vaya a home, controller, o comilla simple, cualquiera. Ahí puede poner cualquiera. Con controller y que vaya a la ruta, pongamos un método hola. Entonces yo creo una ruta. No hay diferencia entre las comillas dobles y las No, la diferencia es la que veíamos al comienzo en PHP, que las dobles me permite ejecutar y las simples no. Entonces, creé la ruta hola y le dije que fuera acá. Si yo vengo, loguémonos porque... Entonces, si yo vengo y le digo hola, ¿qué me va a pasar? Me dice que el método no existe, ¿cierto? Que el método no existe. Entonces yo vengo acá y creo un método public function hola. Y acá entonces hago lo que yo quiera. Vamos a imprimir un mensajito. Eco hola. Entonces si yo vengo y recargo, ¿qué aparece? Hola, por allá todo perfecto. Aparece el hola, ¿cierto? ¿Por qué apareció solamente el hola y no apareció una vista? Porque nosotros no le estamos diciendo que muestre la vista. ¿Cómo hago para que muestre una vista? Entonces vamos a crear una vista chiquitica. Vengamos acá. ¿Si le retorno qué? Ah, el home. Yo le puedo... Lo lleva a la misma parte. Yo le digo, ve, retornarle home. Él me lleva al mismo home. Pero vamos a crear una nueva vista. Vamos a crear una vista que se llame hola. Entonces todas las vistas tienen que tener extensión .blade.php. Entonces, ¿cómo le decimos a la vista que trabaje? Yo puedo crear una vista normal, ¿cierto? Pero yo ya tengo una estructura que fue el layout, ¿cierto? Yo tengo la estructura que es el layout. Entonces, para utilizar el layout, ¿qué tengo que hacer? Extends
¿cierto? Y le digo de quién voy a extender. Entonces, cuando yo hago o voy a hacer algo así desde la vista, él se para acá en View. Entonces yo le digo, ve, dentro de layouts, punto app. Cuando yo voy a llamar una vista, vea que en el controlador yo pongo ¿qué? Home, yo no pongo punto Blade, porque el Blade es pues para decir que es el motor de plantilla. Aunque la vista se llame home.blade, yo solamente pongo el nombre de la vista. Entonces yo le digo, listo, vamos a extender de la plantilla, del template. Entonces, como el template tiene un cuadrito, o sea, el template tiene un espacio donde me va a meter la vista, donde me va a incrustar la vista. Si yo vengo al template, él tiene este espacio. Entonces, para nosotros llenar este espacio, lo primero es extender la vista. Y lo segundo es crear una section. Y cerramos el section. Entonces, todo lo que yo meta acá adentro, le tenemos que decir qué section vamos a hacer. Entonces, todo lo que yo meta acá adentro, él viene y se incrusta acá. No, esto no es una sesión, esto es como un section, como un contenedor. Listo, un contenedor. Entonces, ay, Yo no había visto. Ya subiste por la publicidad. sí, ya. Sí, no subió por el contrato. Y ya subió la seguridad. Ay, no. Pero ya la tengo. ¿Será que la tengo que llevar de una vez? ¿Veis si viste el correo que mandó la jefe sobre Brian? Ah, sobre Brian. Sí, No lo he visto ahorita. esperan aquí un momentico. Ay, no, ¿me puedes? Chicos, miren, yo voy a subir un momentico a hacer algo. Entonces, apenas que se vaya Juan, no te lo estoy echando. Ubica el grupo que sigue la exposición. Y va a seguir el grupo de Melanie. ¿Listo? Tampoco no me regala hoy. Y hoy con la excusa de- Hoy tenían cultura, mañana sí tienen que venir con el de gala. El que no venga mañana con el de gala no entra a formación. Bueno, Sí, ya ustedes saben que quedamos en que mañana que vienen con el de gala. sí, yo bien. Primero, o sea que hay que llevar la póliza de una. Sí, suba de una vez lo de la seguridad social. Listo, muchachos. Entonces, para que finalicemos, entonces creamos la vista, le dijimos que extendiera de layout y dentro de este ya comenzamos a crear nuestro HTML común y corriente. Si venimos y ejecutamos, bueno, me faltó acá decirle que ya él me iba a llamar ¿cuál vista? La vista hola. Y ya acá me muestra la vista. O sea que la plantilla de eso nada más es el menú. Exacto, la plantilla de eso es el menú y el footer pues todo. Y ya acá adentro él va a comenzar a incrustar todo eso. Entonces yo creo acá un div, punto container. Ya, como si fuera. Sí, pueden comenzar a utilizar Bootstrap normal, pues la plantilla que usted incruste. Tienen que llamar Bootstrap, sí, ustedes miran acá en el a.blade y él está llamando acá ya Bootstrap. Bueno, como que, no, sí, no, sí. Acá, acá. Pero él tiene su propio estilo, muy parecido a Bootstrap, que está acá en Public. CSS App, acá está. No, si él importa, no. Sí, esto es Bootstrap, sino que lo llamó a.css, pero si es Bootstrap, lo acá. Que Bootstrap. No. Pueden utilizar solamente el árabe. O sea, coger la plantilla y montarla acá en Laravel, pero conmigo sí vamos a ver pues como React y Laravel, pero ustedes pueden hacerlo como lo estoy mostrando esta semanita, o sea, solamente Laravel, no tienen que trabajar con React los proyectos. Yo les estoy mostrando React para que ustedes pues salgan un poquito más, con un poquito más de conocimientos al mercado, pues y puedan... Dime. No, el proyecto ustedes deciden. O sea, sería chévere que lo hagan en React y Laravel, o sea, Laravel como API y React como vistas nomás. Pero si no quieren React, lo hacen en Laravel solamente. O sea, hacen las vistas acá, hacen todo acá.
No, espera que la otra semana que veamos los dos conectados va a ser muy sencillo. Que hagamos un crew con Ria y Laravel, van a ver que es muy sencillo. Listo, muchachos, entonces. Me explica lo del Sten. Ah, bueno, lo del Sten. Lo de la Yao. El layout lo único que es una vista inicial, o sea, es una plantilla. O sea, el layout va a ser la plantilla para nosotros, que va a tener todo el menú, ¿cierto? Tiene el menú, el encabezado, todo. Y lo único que no tiene es lo de la mitad, porque lo de la mitad es lo que va a ir cambiando. Entonces, en la mitad nosotros ponemos esto que es el YEL. Y nosotros podemos crear todos los YEL que creamos. ¿Cómo así? Podemos crear YEL scripts, que es lo que vamos a ver más adelante. Yo, por ejemplo, acá, antes de cerrar, puedo crear un YEL que se llame script. ¿Listo? Entonces tengo un YEL content y tengo un YEL script. El YEL es un espacio que él me va a generar donde yo puedo ir incrustando. Entonces acá creo un YEL que es script. Entonces yo vengo acá a mi hola, ¿cierto? No, le crea la sesión. Entonces yo vengo acá a mi hola. Y como ya estoy extendiendo, o sea, para yo utilizar el layout, lo primero que hago es extender. Luego ya ahí sí puedo comenzar a llenar los YEL que tenga. En este caso, tengo el YEL content, pero también tengo un YEL script. Entonces yo puedo crear acá un section, script, y acá adentro ya pego el código que yo quiera que aparezca en este espaciecito, que en este espacio yo quiero que se pegue un script. Entonces copio script. Dime. No puede tener una sección entre otras secciones. Un YEL acá adentro. Puedes colocar abrir otra sección ahí. Acá adentro. Sí. ¿Pero para qué? Pues no se pregunta, pues porque no sé. No, porque cuando usted tiene una plantilla, cuando usted tiene un template, va que usted tiene un solo YEL y dentro de este YEL no tiene otro YEL, ¿cierto? Se puede hacer. Sí puede hacer un YEL dentro de un session, pero cuando vayas a utilizar esa vista tienes que extenderla. O sea, yo solamente puedo hacer los sections cuando extiendo, ¿cierto? Entonces acá yo estoy extendiendo el layout. Si yo acá me da por hacer un YEL, ¿cierto? ¿Yo de quién tendré que extender? Tendría que extender de hola, ¿cierto? Para otra vista, extender de hola para que pueda utilizar este YEL. Entonces, no es muy viable. O sea, el layout va a ser el único que tenga los YEL, donde yo voy a incrustar, ¿cierto? Y ya las vistas que extiendan de ese layout pueden utilizar esas sesiones. Entonces yo acá le digo hola. La base. Entonces si venimos y miramos, no me lo pegó. Lo llamamos sí. Ah, bueno, no lo hemos llamado. Llamamos fue a Juan. Le llamemos hola. Y ya me sale. Él viene acá y me pega en la mitad lo que tiene que pegar. Acá en el main pega pues todo. Y abajo pega el script. Eso es muy útil. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando uno quiere ejecutar JavaScript, el JavaScript siempre tiene que estar abajo antes de cerrar el body. Entonces, dentro de esta vista yo puedo ejecutar JavaScript, él se va a pegar allá en el... Entonces al final, ¿él qué hace? Él al final me muestra solamente una vista, que es el layout más la vista que yo tengo que llamar. Entonces, en resumen, para que finalicemos, el ciclo de vida del Laravel, bueno, el ciclo de vida no, el ciclo como así por donde pasa Laravel es, llego y llamo una ruta, ¿cierto? Llego y llamo una ruta. Cuando llamo esa ruta, él viene y mira, ve, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pintar una vista o vas a pintar un controlador? Siempre vamos a pintar un controlador. Entonces él viene, ve, si llamaste a esta ruta, él va a llamar a este controlador. Y este controlador va a llamar un método. Entonces él viene y busca en el controlador, viene al controlador y busca el método. El método hace cualquier cosa. El método guarda, redirecciona, muestra una vista. En este caso, el método
está mostrando una vista. Chévere, no hay la validación de la red. Sí, claro, ya ustedes comienzan, ya es esa es la idea, o sea, ya comenzar a meterle todas esas cositas que ustedes ya saben, a meter en la red. ¿Puede redireccionar otra ruta? Sí. O sea, puede guardar y que de ahí redireccione otra ruta. Sí, por ejemplo, para redireccionar, entonces para redireccionar ponemos return, redirect, y acá ponemos a dónde vamos a redireccionar, digamos que redireccione al home. Pero si quiero retornar, digamos, no sé, una vista o un alert y después del alert que se vaya atrapando. Ah, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Eso es retornado, eso hay que crear mensajes, él tiene para crear los mensajes. Entonces, si yo vengo, bueno, y llamo a hola, él me va a redireccionar a home. Entonces, cuando veamos el CRUD, mañana que veamos el CRUD, vamos a ver cómo podemos redireccionar, cómo podemos responder, cómo pues desde el formulario le mandamos a Lara y Lara me devuelve. Listo. ¿Qué necesito, muchachos, entonces? Dime. ¿Por qué esa tiene la chila? Eso es lo mismo. No, ese porque estamos redireccionando. Entonces le decimos a esta ruta, redireccione esta ruta. Esto es porque estamos mostrando una vista. Listo, muchachos.